La semana pasada dejamos a Cortés y su pandilla siendo atacados por un grupo de tlaxcaltecas que no eran tlaxcaltecas. O al menos eso dijeron los tlaxcaltecas. Sea quien sea, les chingaron 2 caballos y ahora los conquistadores se dirigen rumbo a Tlaxcala, donde se supone recibirán más aliados. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido. Para entender un poquito la rivalidad entre Tlaxcala y el Imperio Mexica, basta con explicar que todo empieza con un tema comercial. Tlaxcala no era una sola ciudad, eran aproximadamente 200 asentamientos relacionados entre sí y, por así decirlo, centralizados en 4 distritos principales. Tepeticpac, ubicado en el cerro, y que fue la primera ciudad tlaxcalteca en ser fundada por Culhuatecutli. La otra ciudad se llama Ocotelulco, el segundo señorío, cuya principal activo era el mercado o tianguis, que si bien no era tan grande como el de los mexicas, estaba de muy buen tamaño. Luego estaba la ciudad de Quiahuixtlán, el barrio de los artesanos, y Tizatlán, una especie de como una capital donde vivían los jefes y los sacerdotes. Y los tlaxcaltecas tuvieron durante un tiempo una red comercial tan chingona que iba desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Y su dios, Camaxtli, les había encomendado dominar el mundo. Y por supuesto, esto los llevó a que un día se enfrentaran con los mexicas, o mejor dicho, en numerosas ocasiones. Ojo, los tlaxcaltecas nunca fueron conquistados. Nunca. Sí hubo tiros, sí estaban medio sometidos a los mexicas porque les pusieron restricciones comerciales, como por ejemplo, ustedes no pueden producir algodón ni sal, así de huevos, ¿no? Y eso era esencial para la época. Y también fue contra los tlaxcaltecas las llamadas guerras floridas, en las que se enfrentaban mexicas y tlaxcaltecas con el fin de capturar enemigos y ofrecerlos en sacrificios a sus dioses, ¿ok? Bueno, a finales de agosto de 1519, acuérdense que hablamos la semana pasada que Cortés mandó 4 emisarios empoltecas para que anunciaran que venían los conquistadores y se reunió el Consejo Tlaxcalteca. Por un lado estaba Maxicatzin, que era Don Chingón, y este señor proponía aceptar la oferta de paz de los castellanos, porque aparentemente eran dioses, o eso dicen las fuentes castellanas, nada más lo comento. También estaba Xicoténcatl el Joven, que Xicoténcatl el Joven era hijo de Xicoténcatl el Viejo, ¿sí? Y Xicoténcatl el Joven no estaba de acuerdo con recibir a los forasteros. Entonces, un güey que se llamaba Temilotécatl, señor del tercer distrito, dijo, vamos a recibirlos, pero que Xicoténcatl el Joven se arme un ejército de otomíes y que los ataque. Si los vencen, pues ya, nos la pela. Pero si perdemos, decimos que fueron los otomíes, que nosotros no fuimos. Si esto es cierto, quiere decir que el ataque recibido por los castellanos no era más que una manera de medirse el chile entre fuerzas enemigas. Y eso de ofrecer pagar los caballos no era un arrepentimiento. Querían ver como cuánto valoraban los castellanos a los equinos. Esto hace ver al tlaxcalteca como un pueblo medio trácala, pero al chile, a como estaban las cosas, parece ser como ser precavido. ¿Sí me explico? Además, no sabemos si realmente pasó esto, porque son declaraciones de los castellanos. Ninguno de ellos estuvo en la reunión de los 4 jefes tlaxcaltecas. Para poder enterarse de todo esto, tuvieron que habérselos contado a los tlaxcaltecas. Y queda como medio raro, ¿no? Es como cuando un compa en la peda te dice, güey, tú antes me caías gordo, ¿sabes? O sea, es como, no mames, yo les mandé otomíes para romperles en su madre. Y este puto no los quiere, Xicoténcatl el Joven, ¿no? Algo así suena. Nada más agrego el dato de que hubo una ocasión en que los señoríos de Tlaxcala hicieron una alianza con los de Cuetlascan para pelear contra los mexicas. Y cuando los mexicas atacaron a los de Cuetlascan, los tlaxcaltecas no fueron en su ayuda. Entonces, sí, eran culos, o sea. Pero insisto, es guerra.
Si vamos a decir que todo lo que hacen los castellanos es válido, que todo lo que hacen los mexicas es válido, todo lo que hicieron los tlaxcaltecas también es válido, ¿eh? Bueno, antes de llegar con la gente de Tlaxcala, Hernán Cortés y su tropa se encontraron con otro grupo aparentemente también otomí. Pero en esta, Cortés se acercó de forma pacífica y mediante los traductores y su escribano, Diego de Godoy, empezaron a leer el requerimiento. Por este edicto, ustedes son ahora vasallos del rey Carlos I y puto el que se rebele, ¿ok? Y los otomíes estaban así como, ¿qué dice este güey? No, o sea, a nombre del Papa y del rey Carlos. ¿Cuál Papa? No? La papa es peruana, que aquí no hay papa. Entonces les están leyendo el reglamento y los otomíes dijeron no y empezaron a atacarlos lanzando sus dardos con los atl y a chingadazos. Y en chinga los castellanos se aventaron una carga de caballería y su respectiva dosis de artillería y los otomíes se replegaron a un barranco. En dicho barranco había más otomíes, igual eran tlaxcaltecas, pero estos venían dirigidos por Xicoténcatl el Joven. Cortés dijo que eran como 100,000 guerreros otomíes. Ojo, la nación otomí no llegaba a tantos habitantes, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Pero, ok, ¿no? Bernal Díaz del Castillo dijo, no eran 100,000. A lo mucho eran unos 40,000. Dices, no mames, pero va. Los castellanos lograron matar a varios de los jefes del contingente enemigo y esto causó que todos los otomíes se desbandaron o se retiraran, pero consiguieron capturar una yegua cuyo jinete, Pedro Morón, murió a causa de las heridas recibidas días después. Dicen las fuentes que los tlaxcaltecas sacrificaron dicha yegua a los dioses y que los castellanos lograron salir del barranco para después asentarse en la cima del monte Tzompachtepetl, donde permanecieron durante 2 semanas únicamente tomando agua de lluvia y comiendo frijoles, y que a cada rato les caían pequeñas partidas otomíes que los asediaban. No te dice cuántos días ni cuánto tiempo, pero que fueron varios combates, y no se dice tampoco el día exacto, pero que una mañana Cortés envió una oferta de paz a los otomíes y le encargó el campamento a Diego de Ordaz, mientras que don Hernán Cortés y la mitad del ejército fueron a explorar los asentamientos cercanos. Bueno, explorar es una manera elegante de decir que se dedicaron a saquear, incendiar y a capturar prisioneros. Juan Álvarez y Francisco Aguilar declararon posteriormente que los castellanos cometieron diversas atrocidades, entre las que destacan arrojar sacerdotes desde lo alto de los templos, cortarles las orejas, narices, brazos, piernas y testículos a los indígenas. Y luego Bernal Díaz del Castillo dijo, no fuimos nosotros, fueron los tlaxcaltecas. Todo chido, pero las fechas no concuerdan. Todavía no se aliaban con los tlaxcaltecas y estaban peleando contra otomíes y tlaxcaltecas. Los nativos que acompañaron a los castellanos eran los zempoaltecas. Y lo de cortar orejas, narices, testículos, etcétera, era un conocido castigo castellano. Y las tácticas de incendiar y saquear asentamientos ya las habían hecho en el Caribe, como les platiqué en otros episodios. Pero repito, cuando las fuentes dan datos de enemigos, siempre son miles, cientos de miles, los aliados son cientos, y cuando hay atrocidades, fueron los aliados. Los indígenas son remamones. Nosotros intentamos calmarlos, pero ellos, no, me vale madre, ¿sabes? Así te la cuentan. Bueno, al regresar al campamento, reciben noticias de los tlaxcaltecas. Le dijeron, ¿se acuerdan de la alianza? Bueno, a la mañana siguiente les vamos a decir qué pedo. Pero ahorita no. Esa noche los castellanos no pudieron dormir porque pensaban que los iban a atacar. Y este ataque nocturno pues nunca se presentó. Incluso cuentan las fuentes que los soldados se confesaban con los frailes porque decían, nos vamos a morir, güey. Pero al otro día los tlaxcaltecas mandaron comida. 300 pavos y 200 cestas de bollo de centli. Cortés sospechaba que los que traían la comida eran espías. Hay otra versión que dice que los tlaxcaltecas mandaron comida para que no tuvieran excusa de que pelearon con hambre. Esto se me hace muy de caballeros. O sea, coman y mañana nos agarramos a putazos. Eso se me hace muy cabrón. Porque ellos decían, no queremos que digan que les ganamos nomás porque andaban hambrientos. Sí, señor.
Y después llegan los tlaxcaltecas, ahora sí, para dar combate. Llegan armados y vestidos para la guerra. Las fuentes dicen que eran cientos de miles, que eran tantos que se tapaba el sol. Cortés dijo que eran 149,000 los enemigos. 149,000. A mí no solo se me hace exagerado, se me hace como muy exacto. 149, nada más. Eran 149,522 y 4 enanos. ¿Sí me explico? Y los números no dan, porque la población total tlaxcalteca en 1519, de acuerdo con distintas fuentes, se estima entre 150 y 250,000, insisto, contando mujeres, niños, ancianos y hombres en edad de combatir. De esta batalla se habla muy poco en las fuentes. Lo poco que mencionan es que fue una lluvia de piedras y de gritos y que los soldados no podían escuchar las órdenes de Cortés y de los capitanes, que era una orgía de madrazos, y que los tlaxcaltecas perdieron, obvio, otra vez, porque los querían capturar y no matarlos, porque los cañones de plano dispararon ya, pues a la de que les dio a entender, a discreción, como se dice. Ya no es como fuego y disparan, no, chingue su madre, dale. Y que eran tantos los tlaxcaltecas que le tiraban a la bola, ¿sí? O sea, aviéntala en medio y ellos que se repartan las balas, ¿no? Y que los tlaxcaltecas estaban divididos. Supuestamente había 2 líderes, Xicoténcatl el joven y un lugarteniente suyo que se llamaba Chichimecatecle, es un gran nombre, pero que estos güeyes no se llevaban chido, que Chichimecatecle le traía mal pedo a Xicoténcatl y le decía, tú dale por la izquierda, no, ni madre, yo voy por la derecha, así, o sea, como que eso también afectó. Los castellanos cuentan que tenían los brazos cansados de matar indios, así dicen las fuentes, y contaron sus bajas y solo murieron 2 en combate. 60 heridos, todos los caballos heridos, y que curaron todas esas heridas con grasa de los cuerpos de los cadáveres de los naturales caídos en combate, lo cual hace aún más sorprendente como 100 castellanos, porque no se menciona a los 800 empoltecas en esa batalla, 100 castellanos derrotaron a 149,000 indígenas, perdiendo solo a 2 en combate. Yo digo, capaz eran 1,000, ¿no? Pero honestamente, no sé si ustedes tengan ese ojo para contar miles de personas, pero con el chingado miedo y con los gritos y con lluvia de piedras, flechas, dardos y ves caer un compa y un caballo, no te vas a poner a 1, 2, 3, 4, ¿sabes? O sea, son un chingo, ¿ok? Cortés y sus expedicionarios se dedicaron a castigar a la población de las zonas aledañas, quemando 10 pueblos, de acuerdo con las fuentes, incluido uno con una población cercana a los 3,000 habitantes, matando a cantidad de naturales como parte de una estrategia para meter miedo en la población. Esa fue la justificación que dijeron. Hicimos todas estas masacres porque queríamos meter miedo en la zona. Y después se volvieron a enfrentar a los tlaxcaltecas en un combate supuestamente similar al anterior, pero también se habla muy poco en las fuentes. Nada más dicen, volvimos a ganar. Y eran un chingo, ¿ok? Y por esos días llegaron emisarios de Moctezuma. Traían regalos, dicen las fuentes, por valor de 1,000 castellanos de oro, prendas de algodón y arreglos de plumas, así como un mensaje de Moctezuma que les decía, estoy feliz de que hayan vencido a los tlaxcaltecas, pero tengan cuidado, no son gente de fiar, y los espero en Tenochtitlan para recibirlos. Pero no pasen por Tlaxcala o los pueden matar. Cortés dijo, yo hago lo que yo quiera. Y dijo, vamos a ir con los tlaxcaltecas. Y le dijo a sus hombres, omne regnum in se ipsum divisum desolabitur. O sea, puto el que no venga conmigo a Tlaxcala. Sí, significa, si un reino se divide en partidos contrarios, es imposible que subsista. Una frase de San Marcos. Y es cierto. Dicen por ahí, divide y vencerás. Un reino dividido es más fácil de conquistar. Supuestamente los tlaxcaltecas se reunieron otra vez en consejo y Xicoténcatl el joven acusó a Chichimecatecle de que era un general incapaz. Y este güey le contestó, pues chingas a tu madre, ¿no? O sea, no vuelvo a luchar bajo tus órdenes. Eso fue lo que le dijo. Y una vez que los dos expusieron sus ideas y de por qué perdieron, el consejo llegó a la conclusión de que los castellanos no eran dioses, porque comían pavos y sangraban y se morían, y que sus cañones no lanzaban truenos,
Entonces se les puede atacar y dijeron, vamos a atacarlos de noche. Es cuando son más débiles. Esto me suena raro porque el pelear de noche no era muy de las culturas mesoamericanas. Obvio, no ves ni madre y no vas a traer una antorcha para, es enemigo, ¿sabes? O sea, se me hace complicado. Pero según las fuentes castellanas, sí acostumbraban a hacerlo para invadir ciudades y aldeas. Esto se contradice en otros textos en que supuestamente Marina le dijo a Cortés, tú atácalos de noche, los mexicas no pelean de noche. Pero también está lo de la noche triste. ¿Se me explicó? No sé. El caso es que igual los tlaxcaltecas ellos sí peleaban de noche, no sé. Yo se los cuento porque Bernal Díaz del Castillo cuenta que llegaron nuevos emisarios tlaxcaltecas con intención de negociar la paz y les regalaron 4 ancianas por si las querían sacrificar a los dioses. Que se me hace algo así como, qué mal pedo, ¿no? O sea, ten 4 viejitas, ya, o sea, esas se las cogen o si las sacrifican, ¿no? Pero Cortés dijo, no, estas ancianas son espías y las mandó a apresar. Y torturaron a uno de los emisarios y que el güey confesó que el plan era incendiar las chozas del campamento y atacar por la noche. Y que los otros 5 espías confirmaron lo que le había dicho a Cortés. Esto lo dijo Cortés, ¿ok? Y decidió cortarles la mano derecha a unos, los pulgares a otros, la nariz y las orejas a otro, y a todos les colgó los miembros cortados en sus cuellos y los mandó de vuelta con los tlaxcaltecas, con el mensaje: estamos listos para enfrentarlos cuando sea y donde sea. Y eso de mandar espías y andar queriendo incendiar campamentos son ardides de hombres desleales. Y muchos de ustedes estarán preguntando, ¿pero no hicieron eso mismo los castellanos cuando uno se quedó como espía entre los empoltecas y que después de un par de días habían incendiado pueblos y mataron indios como castigo para infundir miedo en la población? Sí, pero es diferente. Bueno, para este ataque, Cortés mandó poner cascabeles en las patas de los caballos, porque esto producía un sonido pues todavía más culero al moverse, y esto le metió miedo a los atacantes, que fueron totalmente vencidos. Según algunas fuentes, murieron todos los que atacaron el campamento de noche. Otros dicen que murió la mayoría y que el resto se dividió para después retirarse entre campos de maíz. Cortés y otros más estaban enfermos de fiebre y dicen que el capitán no podía ni siquiera moverse, pero al tercer día otra vez estuvo en combate y dice que se curó luchando durante todo el día contra 3 compañías de tlaxcaltecas. No sé. O sea, sí creo que la adrenalina, o sea, por más mal que te sientas, te atacan y entra esto de, ay, güey, y te avientas el tiro. Sí lo creo. Pero insisto, desde los 149,000 ya me cuesta trabajo creerle a Cortés. Sí, o sea, no, yo tenía fiebre y me peleé con 3 compañías y 2 mapaches. No sé, ¿verdad? Al otro día, Cortés y 100 soldados de infantería, todos jinetes y algunos indios, avanzaron para explorar la zona. Y en un punto, el caballo de Cortés se cayó y luego otros 5 caballos más se cayeron. Y todos empezaron, no, güey, esto es un mal presagio, vámonos. Pero Cortés dijo, no, es de buena suerte. Se me hace como, no sé si es momento de contarles una anécdota también. Muy breve. Es momento de contarles una anécdota. No sé si les ha pasado, pero a mí desde niño, por ejemplo, si tenías comezón en esta zona, en la palma de la mano, te decían, no te rasques. Quiere decir que te va a llegar dinero. Y yo decía, ¿por? Y me acuerdo haber visto familiares que de repente se estaban pegando. Y yo, ¿qué traes, pendejo? No, es que tengo comezón en la mano. Pues ráscate, puñetas. No, es que quiere decir que voy a recibir dinero. Tú ni trabajas. O sea, ¿cómo vas a recibir dinero? ¿Ok? También decían que si pisabas mierda era de buena suerte. Yo digo que es invento, güey. ¿Cuál otra? ¿Que te caiga caca de pájaros de buena suerte? ¿En dónde? ¿Aquí dicen eso? Ok, yo no sabía. Pero para mí es una prueba de que tienes una suerte de mierda. O sea, las probabilidades de que te caiga caca de un pájaro volando son bajísimas. Pero a mí se me hizo así como que Cortés se cayeron todos. No, es de buena suerte, no se culen. Siguieron avanzando y antes del amanecer vieron un par de ciudades más y atacaron en chinga, eliminando a todos los nativos. Y unas horas después llegaron a un asentamiento otomí, dialogaron con ellos, dijeron, venimos en son de paz,
queremos alimentos, y se los dieron. Y al volver al campamento, Cortés se dio cuenta de que habían muerto más soldados, no en combate, sino por las heridas causadas por el combate, y que el número ascendía a 45 según Bernal Díaz del Castillo. Y a estas muertes, las enfermedades en varios de los expedicionarios, la falta de alimentos y el miedo constante a ser atacados, obviamente bajó la moral al grado de que le decían al capitán, vamos a regresarnos a la Villa Rica, a Veracruz. Y ya de ahí pedimos refuerzos a Cuba. Este pedo no está jalando. Y Cortés los convenció diciéndole, si volvemos derrotados a Veracruz, nuestros mismos aliados zempoaltecas van a verlo como debilidad y se nos pueden rebelar. Eso va a salir peor. Nos quedamos sin aliados. Y citando el Cantar de Roldán, dijo, que era uno de los textos favoritos de Cortés, les dijo, es 1000 veces preferible la muerte que la vergüenza de la retirada. Aquí entra otro what if. Los de Cortés ya no querían pelear, se querían retirar, ¿ok? Esto lo vi en una serie que se llama Band of Brothers, que dice que el miedo es contagioso, y es cierto. De hecho, todas las emociones son contagiosas. Cuando un güey está de malas, pone de malas a los demás. Una persona alegre te puede poner de buenas. Pero decían, y lo dice el libro Band of Brothers, así se llama, que cuando veían un soldado que empezaba a estar como muy paniqueado, mejor lo retiraban. Sí, o sea, le decían, ve a la enfermería que te den no sé qué. O no seas malo, ve a hablarle a fulano, dile que me traiga algo. Sí, o sea, vete de aquí. Que los demás no te vean todo culeado. ¿Por qué? Porque es contagioso. Empiezas así como que, es que este güey sí es cierto y si nos carga la chingada. Entonces, en ese momento que es complicadísimo, sobre todo en un tema militar, porque, a ver, a ti te da miedo que te asalten, pero estos güeyes los van a matar, cabrón. Sí, estás en barrio ajeno y sin refuerzos, sin comida, enfermos. Lo ideal hubiera sido retirarse. Pero dicen por ahí, la fortuna favorece a los valientes. Cortés no se quiso retirar. Si los tlaxcaltecas los hubieran atacado, muy probablemente los hacen cagada. Si Cortés se retira, yo siendo tlaxcalteca los mando a perseguir. Y mando a avisar a los demás, ataquen a estos putos, porque eran, insisto, 200 asentamientos tlaxcaltecas. Y no eran nada más las 4 ciudades chidas, era putazo de gente, más los otomíes, más los aliados zempoaltecas. O sea, se los pudieron haber cargado. Si Cortés se retira, si Cortés dice ahí muere, pierden totalmente. Cortés dijo, le vamos a seguir. Justo ese día llega un contingente tlaxcalteca dirigido por Xicoténcatl el Joven, y viene a decirle a Cortés, una disculpa por los ataques, estamos a sus órdenes. Según las fuentes, el Consejo Tlaxcalteca había resuelto ya no hacerle la guerra a los castellanos y les ofrecía recibirlos en su ciudad para aliarse con ellos. Insisto, si Cortés se retira, se pierde la alianza tlaxcalteca. Y la alianza tlaxcalteca fue indispensable para la conquista, indispensable. Llámenlo suerte, fortuna, lo que quieras. Pero hay que reconocer que Cortés dijo, no nos vamos a retirar. ¿Se los pudo haber cargado la chingada? Sí. Pero insisto, la fortuna favorece a los valientes. Cortés aceptó la ofrenda de paz en plan, por esta vez lo voy a dejar pasar. O sea, no les dijo, qué bueno, porque nosotros ya nos íbamos, güey. Y el vato dijo, sí, nada más denme chance un par de días, ahorita les caemos en su casa. Él también quería ver si llegaban noticias de parte de Moctezuma y llegaron. Llegaron nuevos emisarios que le dieron a Cortés regalos de oro por 3,000 pesos y telas de algodón y plumas, junto con el mensaje nuevamente de no confíes en los tlaxcaltecas, vente a Tenochtitlan. Cortés no confiaba plenamente en los tlaxcaltecas, pero sí le atraía la idea de aliarse con un pueblo tan numeroso y que está en guerra contra los mexicas. Entonces dijo, vamos a visitarlos, y se trajo con él como rehén, como invitado, a Xicoténcatl el Joven y a los que lo acompañaban. Y llegaron juntos a Tlaxcala el 18 de septiembre de 1519 y lo recibieron con comida, regalos, culos, ya sabes, ¿no? Los castellanos también recibieron alojamiento y se quedaron durante 20 días en los cuales pudieron conocer el mercado de Tlaxcala, que les impresionó por su tamaño y la cantidad de gente. Cortés dijo en un escrito que había como 30,000 personas en el mercado. No sé. Había 30,592.
y 2 putas, no sé, ¿verdad? Pero bueno, Cortés se ganó, por así decirlo, el respeto de Maxicatzin y de Xicoténcatl el Viejo, quienes no solo aceptaron los términos de vasallaje, bueno, aceptaron, capaz y no entendieron, pero también autorizaron que hicieran una misa en uno de sus templos, que reemplazaran a sus ídolos por imágenes de la Virgen, cruces y santos católicos, y por si fuera poco, los 4 líderes tlaxcaltecas, Maxicatzin, Xicoténcatl el Viejo, Citlalpopocatzin y Temilotecul, fueron bautizados. Se bautizaron a la fe cristiana. El fray Juan Díaz lo hizo. Llegaron emisarios de Moctezuma diciéndole: Cortés, vete de aquí, güey. Tlaxcala son una mierda, son ojetes, no confíes en ellos. Vente a Tenochtitlan vía Cholula. Y los tlaxcaltecas le dijeron: nah, no vayas a Cholula, son reputos. Dijo: dale por Huejotzinco, carnal, ahí está bien chido, tenemos aliados, yo conozco cómo se mueve todo el pedo. Cortés dijo: si voy a Tlaxcala, si voy a Cholula, son aliados mexicas y quedo mal con los de Tlaxcala. Y si me voy a Huejotzinco, puede que agarre más aliados, pero Moctezuma va a decir que qué mamón. Entonces dijo: vamos a Cholula. Dijo Tlaxcalteca: no se culen, síganme. Y también militarmente o estratégicamente hablando es algo muy inteligente, porque si se iban directos sin pasar por Cholula, Cholula les iba a quedar atrás, por así decirlo. En caso de una retirada, llegas a una ciudad que también es enemiga. Entonces dijo: mejor vamos primero a Cholula, vemos cómo está el cotorreo, para que si luego nos pasa algo malo en Tenochtitlan, tenemos a dónde replegarnos. Fue un buen movimiento, porque no hay manera de llegar al mar. Les pueden cortar la retirada o los pueden emboscar. Y con el tema de Cholula, hay distintas versiones y todas se contradicen. Yo se los comento y ustedes en casa se hacen su idea, ¿va? Según los tlaxcaltecas, cuando llegaron, los cholultecas ya habían bloqueado calles y escondido piedras en los techos de las casas porque iban a emboscar a los castellanos. ¿Quién les dijo? ¿Sí me explico? ¿Quién le avisó esto a los tlaxcaltecas? Los cholultecas, sus enemigos, les dijeron: oigan, que sepan que llegando acá tenemos esto. Claro que no. Pero bueno. Otra versión, que esta la cuenta Cortés, dice que uno de los comandantes tlaxcaltecas, aparentemente el hermano de Xicoténcatl el joven, se estaba confabulando con los cholultecas. ¿Por qué? Porque querían matar a los castellanos y que él se enteró porque le dijo Pedro, la reputísima madre que te parió de Alvarado, quien dijo que se lo contó una de sus mujeres. O sea, la morra de Pedro de Alvarado le dijo: güey, el hermano de Xicoténcatl el joven se está aliando con cholultecas para matarlos a ustedes. Esto para mí no tiene mucho sentido por 2 razones. 1, tlaxcaltecas y cholultecas se odiaban. Así, no se iban a aliar, y menos contra los castellanos. ¿Por qué? ¿Por qué vas a matar a los castellanos si te acabas de aliar con ellos? O sea, eran tu mejor opción para ganar a los mexicas. Yo no sé qué habrá pasado, pero Cortés mandó a estrangular al jefe tlaxcalteca traidor. No sé por qué. Y envió a Cristóbal de Mata con un pequeño grupo de reconocimiento, quienes volvieron con señores cholultecos como nobles, pero de menor importancia. Y Cortés dijo: ¿por qué me mandan a estos? Y así de arrogante les dijo: regrésense y en 3 días tráiganme señores más importantes, porque si no, lo consideraré un acto de rebelión al rey de Castilla. Tomen en cuenta que los cholultecas no tenían ni puta idea de quién era el rey de Castilla o dónde quedaba Castilla. Pero esas amenazas funcionaron. Y pasa, güey. Cuando alguien te habla con muchos huevos, si no le voy a decir a mi tío, y dices: yo no sé quién sea el tío de este cabrón, mejor vamos a hacerle caso. Sí. Pues la amenaza funcionó y los cholultecas mandaron señores más importantes que se apersonaron ante Cortés. Y según los castellanos, los señores cholultecas juraron lealtad, juraron ser vasallos de España, así viene en la fuente, frente al escribano Godoy. Y este juramento tiene sus deficiencias porque, insisto, a lo mejor no sabían ni qué chingazo estaban jurando. Y los caciques de Tlaxcala le dijeron a Cortés: si te enfrentas a los mexicas, y en este caso cholultecas, tienes que matarlos a todos. No dejes niños vivos, porque de grandes pueden tomar las armas, y no dejes vivos a los ancianos, para que no den consejo a otros. Así fue como el 12 de octubre de 1519, Cortés y miles de alados tlaxcaltecas se dirigieron a Cholula, donde acamparon afuera de la ciudad y pidieron a los señores comida y agua para todos.
Aquí las fuentes dicen que los cholultecas se negaron a llevarles agua y comida. Otras fuentes dicen, sí trajeron, pero era muy poquita. Otros dicen, nada más nos llevaron agua. De hecho, hay quienes dicen, tal vez no les dieron porque no había. Y también, imagínate, comida y bebida para miles de personas. Ahorita suena de la chingada. Imagínate en aquel entonces, no había como que ve al Oxxo a comprar algo, ¿sabes? O sea, te estoy dando de mis reservas. Otros dicen que la negativa cholulteca fue orden de Moctezuma. Otros les digo, falta de suministros. El caso es que les llevaron agua y leña. Y los señores de la ciudad se negaron a salir argumentando que estaban enfermos. En eso, unos tlaxcaltecas le informan a Cortés que los mexicas tenían infiltrados que estaban confabulando con los cholultecas y que habían convencido a los indios cubanos que venían con Cortés a rebelarse contra los castellanos. Esto es imposible porque los cubanos no hablaban náhuatl. ¿Cómo se iban a comunicar? ¿A señas tú y yo contra este güey? O sea, está difícil, ¿sabes? Otra versión de Cortés, que esta es mi favorita, dice que Malinali o Marina, a.k.a. Malinche, andaba por el mercado de Cholula cuando una señora le dijo, niña, los cholultecas están organizados para atacar a los castellanos. Los van a emboscar. Vete, sálvate y después te casas con mi hijo. Esta versión es la más increíble de todas, con todo respeto. Pero en primer lugar, dudo un chingo que esta señora primero existiera, pero vamos a suponer que existe. Vamos a suponer que existió. Porque esta señora estaba informada de la táctica que iba a utilizar el ejército cholulteca. Perdónenme, pero en aquellos años las mujeres no participaban mucho ni en combate, ni mucho menos en estrategias, ¿eh? Por otro lado, vamos a suponer que la señora se andaba picando a un general cholulteca y ese güey le comentó, puede ser posible. ¿Por qué chingados le va a decir a la morra que viene con el enemigo, que es la traductora, oye, que sepas que estamos armando esto? No tiene ningún sentido. Por eso creo que Cortés le agregó lo de, y te casas con mi hijo. Como si Marina fuera un culazo irresistible, al grado de que una mujer noble de Cholula estaba dispuesta a traicionar a su pueblo por una desconocida con tal de que se casara con su hijo. Se las cuento, cada quien dice, yo sí creo, yo no creo, ¿va? Pero estas son las razones que dan las fuentes castellanas. ¿De qué? Ahorita les cuento. Cortés mandó traer a 2 sacerdotes, a quienes les dio regalos, y luego los torturó para que contaran todo lo que sabían sobre este supuesto levantamiento. Y supuestamente, después de torturarlos, le contaron el plan. Aquí entra algo complicado. La tortura no es una fuente infalible para obtener la verdad. Una vez leí sobre un campo en Alemania donde tenían prisioneros de guerra que decía que lo gacho de una tortura es que si tú dices, que es algo que yo había pensado alguna vez, que yo decía, al chile a mí si me interrogan, yo cuento todo desde la primera. O sea, sí, a mí no me pegues, manito. ¿Qué quieres saber? Sí, o sea, a mí nada más grítame y yo te cuento todo. Pero un interrogador no va a creer que es la verdad, porque es lo primero que le dijiste. Cuando ya estás en un cuarto de interrogación y te van a torturar, le explicaba este güey, te van a torturar, digas la verdad o digas mentiras. De todos modos te van a torturar. Y para saber si es cierto, necesitas 2 o 3 güeyes que lo confirmen. Pero la contradicción de esto es que si nos agarran a todos nosotros, Dios no lo quiera, y nos torturan, y yo soy el primero y de volada lloro y digo, sí, yo me la cogí, ¿sabes? Y luego les dicen a ustedes, ¿verdad que Franco se la cogió? Sí. O sea, deja de torturarme. O sea, te digo lo que quieras escuchar. Eso nada más quería comentárselos, que Cortés dijo, no, los vatos reconocieron después de ser torturados. ¿Sí me explico? Oye, ¿sí es cierto que hay un plan? Sí, o sea, ya deja de pegarme, ¿sabes? Sí, hay un plan, chingue su madre. Supuestamente el plan, ahí les va. Habían evacuado a mujeres y niños y había 20,000 guerreros listos para emboscarlos fuera de la ciudad y para llevarlos frente a Moctezuma. Esto también contradice la otra versión,
Porque si la emboscada iba a ser fuera de la ciudad, ¿por qué chingados evacuaron a mujeres y niños? ¿Y por qué tenían piedras en los tejados? ¿Y por qué bloquearon las calles si el plan era atacarlos fuera de la ciudad? ¿Y cómo chingados le contó una mujer a Marina todo el plan si las mujeres habían sido evacuadas? Bueno, Cortés mandó traer a los señores de la ciudad, los metió al patio del templo de Quetzalcóatl y ahí llegaron 100 hombres desarmados con el pretexto de despedirse de los castellanos antes de que abandonaran la ciudad. Cortés dice que les preguntó, ¿es cierto que afuera hay 20,000 guerreros mexicas? Y los señores dijeron, sí, pero fueron órdenes de Moctezuma. Y en eso los castellanos cerraron las puertas del templo. Cortés les dijo, esto que acaban de hacer es alta traición porque ustedes ya se habían sometido al rey de Castilla. Y esto se paga con la muerte. Y al sonido de un tiro de arcabuz, comenzaron a matar a todos dentro del templo, mientras que afuera, tlaxcaltecas, zempoaltecas y castellanos comenzaron una masacre con la gente de Cholula. Les quiero leer una narración de las crónicas de lo que pasó en Cholula que dice de esta manera. Cuando todos se hubieran reunido, cerraron las entradas. En el momento hay acuchillamientos, hay muertes, hay golpes. Nada en su corazón tenían los de Cholula. Nomás con perfidia fueron muertos. Nomás como ciegos murieron. Nomás sin saberlo murieron. Cortés dijo que mataron 3,000 indios. Gómara dice que 6,000. Vázquez de Tapia dice que 20,000. Bartolomé de las Casas dijo, Cortés mató a 15,000 inocentes y lo llamó Herodes. Recordemos que en la Biblia Herodes fue el que mandó a matar a los recién nacidos. Si ya habían evacuado mujeres y niños, ¿por qué se refiere Bartolomé a Cortés como Herodes? A mí me llamó la atención eso. Y hay versiones castellanas que dicen, nosotros no fuimos, Pinches tlaxcaltecas y zempoaltecas se mamaron. Mataron a los cholultecas y saquearon la ciudad durante 2 días. Incendiaron las casas y los templos. Es más, hasta dicen que hubo sacerdotes que se arrojaban desde lo alto para evitar ser capturados. Pero yo les acabo de contar de otro saqueo e incendio donde los mismos castellanos contaron cómo lanzaban sacerdotes desde lo alto de las pirámides y templos. Martín López, un conquistador sevillano, declaró después que los indios aliados mataron mucha gente y sirvieron como buenos y leales vasallos de su majestad. Cortés dijo que encontraron jaulas llenas de niños en engorda para ser sacrificados y que él los liberó. Que le perdonó la vida a los cholultecas que ayudaron. ¿Ayudaron en qué? Y le perdonó la vida a los que regresaron después del combate. ¿Cuál combate? Y la parte que más me jode el alma, ¿se acuerdan de los 20,000 soldados mexicas que estaban afuera listos para matar a los castellanos? Nunca aparecieron. No hubo ningún combate. No pelearon, nadie peleó. Yo me quedo pensando, se supone que estaba planeado una emboscada, que tenían piedras y bloqueos. Y si estás viendo que atacan tu pueblo, carajo, te defiendes con algo, pero no hubo ningún combate. Sobre la matanza de Cholula se habla poco, pero se habla en todos lados. Hay quienes la niegan, Hay quienes dicen, es leyenda negra. Esto es algo que inventaron los ingleses para hacer quedar mal a los españoles. Pero lo curioso es que los mismos castellanos en su momento declararon que esto de Cholula fue necesario, Ahí les va. Juan González, Ponce de León, hijo del güey que descubrió Florida, y Francisco de Flores, ambos amigos de Cortés, declararon que lo que pasó en Cholula era necesario para infundir temor y apaciguar la zona. Ginés Martín, un conquistador presente en la matanza de Cholula, dijo que gracias a eso quedó pacífico el pueblo. Dices, pues, ¿cómo no, cabrón? Si están todos muertos, ¿quién la hace de pedo? Y el corregidor español Gabriel Rojas en 1581 dijo que aunque los naturales negaban la traición, que argumentaban que su único error fue no darles comida, pero que decían que porque no tenían, no es creíble. No es creíble, dice, que los hayan matado por eso,
porque lo de la traición tuvo que haber sucedido. Yo quisiera agregar que, de acuerdo con Hugh Thomas, los mismos embajadores mexicas que viajaban con Cortés negaron que hubiera un plan. Dices tú, obvio, Franco, no lo van a aceptar. Ahí te va. El pedo es que negaron que Moctezuma le encargó a los cholultecas emboscarlos. Y vas a decir, obviamente, Franco, no lo van a aceptar. Uno de los emisarios viajó a Tenochtitlan con permiso de Cortés para contarle todo a Moctezuma. Y el mismo mexica, el Tlatoani, dijo, chinga, yo no mandé nada en Cholula. Yo no di ninguna orden. La única medio explicación que sugirió Moctezuma fue, había unas guarniciones en Izúcar y Acatzinco. Yo no sé si esos güeyes habrán ido a atacarlos, porque los castellanos dijeron, nos atacaron, nos defendimos. Pero en las crónicas, ¿cuándo chingados atacaron? Y las fuentes castellanas dicen que obviamente no iban a reconocer el intento de traición y que lo que sucedió en Cholula está totalmente justificado. Nunca vamos a saber qué pasó. Yo nada más les puedo decir que las versiones que tenemos son todas castellanas, pero no son muy coherentes que digamos, se contradicen un chingo sobre lo de Cholula. Y haya sido como haya sido, como dice mi compadre Lazy Boy, Cholula ahora era de los conquistadores y estaban a solo 83 kilómetros de México Tenochtitlan. Y aproximadamente el 1 de noviembre de 1519, Cortés y sus aliados tlaxcaltecas comenzaron la marcha a la capital del Imperio Mexica. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.